Ya. ¿Qué es una fuente óptica? La fuente óptica que genera los impulsos luminosos a partir de la señal eléctrica de un diodo semiconductor, en el que la radiación luminosa está basada en la emisión de fotones debido a la recombinación de los pares de electrones huecos, provocando a la circular corriente la emisión P sub n. Una fuente óptica se puede describir como un conversor eléctrico óptico que genera nivel de potencia óptica en las longitudes de ondas adecuadas. Eso es por el escritor Pinto en el año 2012. Ya, los requerimientos de las fuentes ópticas son dimensiones compatibles con el de la fibra, linealidad y características de conversión electro-óptica, gran capacidad de modulación, modulación directa, suficiente potencia óptica de salida y eficiencia de acoplamiento, funcionamiento estable de la temperatura, confiabilidad, tiempo de vida útil. Bajo el consumo de energía, tamaño y la configuración de ópticas como el acoplo de luz de fibra. Las características son: convierte los impulsos eléctricos en señales luminosas, que genera luz y está compuesta por corpúsculos de energía o cuartos de luz, también llamados fotones. Las longitudes de ondas más utilizadas son de 850 nm a 1310 nm a 1550 nm. Como vemos en la imagen, una fuente óptica debe tener como mínimo las siguientes características, cuyo fin es optimizar la potencia lumínica que entrega la fibra óptica y permitir la energía que se propaga a través de ella sin distorsiones en el receptor. A. Mínima anchura espectral. Máxima coherencia espacial. C. Potencia óptica suficiente. Dentro de la anchura espectral está relacionada directamente con la dispersión cromática, ya que la potencia entregada de la fuente luminosa es emitida en una sola longitud de onda. Los LED y los LED, diodos láser, que son fuentes ópticas usadas, tienen una mayor anchura espectral diferente, tal como se muestra en la siguiente figura. Aquí en la siguiente figura vamos a mostrar la potencia relativa de la luz, que está entre 1 y 0.5 con un rango de 35 nm. B. Dentro de la altura de la alta coherencia espacial de la fuente luminosa está determinada por su patrón de radiación, configuración de la forma de propagación de la onda luminosa en el espacio libre. Mientras tanto direccional sea el patrón, más fácil será que la potencia emitida quede dentro del cono de acercación de la fibra. Por lo tanto, habrá una alta eficiencia de acoplamiento entre la fuente luminosa y el núcleo de la fibra. Como vemos que está representado por su fórmula. Ohmios sobre A. También la directividad está asociada con un ángulo sólido de la haz, la cual indica la concentración de potencia de luz dentro del ángulo sólido, está dada por, como vemos aquí su fórmula, y aquí podemos ver un ejemplo que su enunciado dice: un haz óptico se encuentra a menos 10 dBm de su valor en el eje de potencia con un ángulo que mide 75 grados. Si la potencia angular es P sobre el ángulo de PO, coseno de n de teta, donde teta es el ángulo medido de la posición respecto al eje de P sub 0, el valor es n. Bueno, vemos a continuación estos ejemplos ya. La C, la potencia o intensidad luminosa. Lo hemos tomado del libro de Tomasi del año 2003. Este parámetro se puede expresar en los términos fotométricos o radiométricos. La fotometría mide las ondas luminosas visibles al ojo humano, y entonces la potencia de la luz se describe como una densidad en el flujo luminoso, cuya unidad es lúmenes por metro cuadrado. La radiometría mide la luz en todos los espectros electromagnéticos y por lo tanto la potencia óptica mide la tasa con las ondas electromagnéticas que transfieren la energía luminosa, es decir, el flujo de energía luminosa que atraviesa determinado punto por un ejemplo dado.
como vemos a continuación su fórmula, donde P es la potencia óptica en vatios, dQ es la carga instantánea en julios, dt cambio de instantáneo de tiempos sobre segundos. A veces la potencia óptica se le denomina flujo radiante, que equivale a julios sobre segundos. Es la misma potencia que se mide la eléctrica o térmicamente en vatios. En términos radiométricos, la potencia óptica de las fuentes luminosas está en el orden de decenas, microvatios, hasta cientos de milivatios de las unidades logarítmicas como dBm y dBu. Tipos de fuentes ópticas. Entre los tipos de fuentes ópticas existen universalmente como fuentes luminosas en los sistemas de comunicaciones ópticas, debido a que ningún otro tipo de fuente puede modularse directamente las velocidades de transmisión requerida con tal baja excitación y tan baja salida. El láser semiconductores, diodos láser y los LED, diodos electromiscentes, que es un diodo láser o de inyección, y ILD, inyección láser diode. Ese diodo se parece al LED. De hecho, un láser por debajo de cierta corriente umbral, que funciona como un LED. Al aplicar la corriente superior, el ILD oscila emitiendo luz láser, emisión espontánea estimulada. La emisión estimulada es la base del funcionamiento del láser, con una fuente externa que se irradia en el núcleo activo del láser con una longitud de onda igual a la fase e igual a la frecuencia a la que tiene emisión espontánea, el resultado de una onda coherente. Dentro de las características de la emisión de láser encontramos la densidad de la emisión de láser, que es insituadamente elevada. B. El rango de potencia, magnitud relaciona directamente la intensidad. Es amplísimo, empezando desde las fracciones de vatio que se emplean en algunas tecnologías, lectores de CD, hasta el orden de GW, que se alcanza un láser nova en el laboratorio de Brands Rewards, potente en el mundo. La emisión de luz altamente monocromática, es decir, se emite luz en una longitud de onda única. En el caso de valores siempre van definidos con lo que equivale a la anchura de banda, que es prácticamente despreciable, lo que resulta beneficioso en algunas aplicaciones, pero también impone serias limitaciones a su uso. Actualmente existen láser que son capaces de barrer todo el rango de longitud de onda visible. Láseres colorantes, aunque su precio es elevadísimo. Elevada coherencia. La fase de radiación permanece constante en el tiempo. Elevada directividad de la radiación láser, lo cual permite su uso de largas horas instantes, control remoto en una enorme precisión. Componentes de una luz láser. El láser construido por Maiman, como figura la figura 4.4 en su estructura básica, tenía los siguientes componentes. Tiene un medio láser, que es el material capaz de producir la radiación, la fuente externa de energía que produce una eléctrica u óptica. Caja o cavidad de resonancia, que contiene el medio láser y los espejos para reflejar la luz, uno de los cuales transmite parcialmente la luz. Se amplía sucesivamente al reflejarse en los espejos y atraviesa repetidamente los materiales del láser. Una fracción de la intensidad de las resultantes atraviesa el espejo que transmite parcialmente. Dentro de las fases de funcionamiento encontramos la primera, que es el bombeo. En el primer lugar se produce un proceso de bombeo en el cual las partículas, átomos, moléculas o iones del medio láser se excitan llevando a sus electrones a niveles de energía superiores y con tiempos de vida cortos. Este proceso se produce por la radiación de energía. Segundo, encontramos la relajación, es el proceso de relajación parcial de las partículas excitadas mediante la emisión del calor.
Emisión espontánea. Como paso previo a la emisión del láser, los electrones de algunas de esas partículas excitadas vuelven al estado fundamental mediante el fenómeno de emisión espontánea. Este fenómeno se lo traduce como la emisión ordinaria de los fotones, cuya energía equivale a la diferencia de energía de los niveles aplicados en el fenómeno láser. Su funcionamiento del diodo láser. Al pasar la corriente por la polarización directa a través de la unión PN, se emiten fotones por emisión espontánea a una frecuencia determinada. Si se aumenta la corriente, la generación de fotones y de portadores minunitarios en ambos lados de la unión es tan grande que comienzan a chocar entre ellos contra los portadores minunitarios excitados. Ya, los ILL tienen paredes muy lisas, tipos espejos, con lo cual los fotones se reflejan estimulando más electrones libres e recombinarse con huecos con un valor de energía menor a la normal. Este proceso de láser o estimulación de emisión, luego de encontrar ese proceso de estimación, la temperatura luminosa de la salida aumenta drásticamente con unos pequeños aumentos de corriente de activación. Dentro de eso encontramos las ventajas de los ILD. Las ventajas son mejorar acople con la fibra óptica por su alta directividad. La potencia de salida de un ILD es aproximadamente 5 nW, que eso equivale a 7 dBm, es decir, mucho mayor que un LED, que es de 0.5 MW. Entonces es menos dBm. Por lo tanto, se usan mayores distancias. La tasa de transmisión digital, bits por segundos, es alta que los LED. Se produce una dispersión cromática de longitudes de onda, por los cuales generan luz monocromática. Las desventajas de los ILD. Dentro de las ventajas constan el costo mayor de los LED, alrededor de los 10 veces mayor. El tiempo de vida es menor, pues trabajan a mayores potencias. Los ILD dependen más de las temperaturas que los LCDs, que los LED. Diodos emisores de las luz LED, Light Emit Diode. Tomás es un diodo de transmisión. A continuación va a hablar mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Nuestro tema de investigación son las fuentes ópticas o también llamadas diodos electromiscentes. Estamos conformados por Carlos Calderón Herrera, Lisek Tumbaco Arauz, Jocelyn Pacheco Lino, Javier Trujillo Recalde, Aníbal Saavedra Salvatierra, Estefanía Murillo Torres. Somos el curso 8.1. Buenas noches, mi nombre es Aníbal Saavedra. Yo voy a hablar sobre lo que son los diodos LED. Los diodos emisores de luz, el Light Emitting Diode. ¿Qué es un diodo LED? Un diodo emisor de luz, o por sus siglas en inglés LED, es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de una unión PN que emite luz cuando está activada. Se denomina unión PN a la estructura de los componentes electrónicos comúnmente denominados semiconductores. Está formado por la unión de dos cristales, generalmente de silicio, aunque también se fabrican de germanio. Si se aplica una tensión adecuada a los terminales, los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión PN en el dispositivo, liberando energía en forma de fotones. ¿Qué es un fotón? Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluidos los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio. La banda prohibida del material que se usa para fabricar un LED determina el color de la luz que emite y si la luz emitida es visible al ojo humano. Para producir los LED
se forman semiconductores con materiales cuyos átomos tienen 3 o 5 electrones de valencia, conocidos como átomos del grupo 3 o del grupo 5. Aquí tenemos lo que es el LED de homounión. Es la unión PN formada con dos mezclas distintas de igual tipo de átomos. La homounión es un semiconductor de interfaz que tiene los mismos intervalos de banda, pero que tiene un diferente dopaje, que es la deliberación de impurezas en un semiconductor con el fin de modular sus propiedades eléctricas. Y a su vez tenemos el LED de heterounión. Estos diodos se fabrican con el material semiconductor tipo P de un conjunto de átomos y material tipo N de otro conjunto. Estos LED tienen ventajas respecto a los de homounión, como pueden ser el aumento de la densidad de corriente, que genera un haz de luz más brillante, la menor área emisora facilita el acoplamiento con la fibra, o la pequeña área efectiva tiene menor capacitancia, permitiendo su uso a mayores velocidades. Tenemos LED de superficie emisora y pozo grabado de Burrus, que es usado en aplicaciones para telecomunicaciones, donde se requieren velocidad de datos mayores a 100 megabits por segundo, y desarrollado por Burrus y Dawson de laboratorios Bell. Es un LED de homounión, pero con dirección de la luz en un área menor. También tenemos los LED emisores de borde, que emiten una distribución más direccional de luz que los LED de superficie de homounión. La luz se emite desde una banda activa y forma un haz elíptico o un cono. La potencia de luz de estos emisores es menor que los de superficie, pero queda una mayor concentración aplicada al LED y la temperatura incide directamente en la potencia de luz emitida por el LED. Tenemos también lo que es los diodos electroluminiscentes. Un diodo electroluminiscente no es una bombilla de incandescencia. La luz proviene de un cristal que emite ondas electromagnéticas visibles. Si se observa un LED a la luz como una ventana, una lámpara, se puede ver dicho cristal. Entonces, la definición correcta sería que un diodo LED es un diodo que cuando está polarizado directamente emite una luz. Aquí vemos imágenes como la simbología que nos indica que como dato de utilidad a la hora de iniciar alguna actividad con estos dispositivos es muy importante identificar el ánodo y el cátodo para poderlo polarizar en forma directa. Aquí nos dice que la pata más larga siempre va a ser el ánodo, mientras que el cátodo lo podemos identificar viendo el encapsulado en forma plana. Su composición. El color del diodo LED depende directamente del material semiconductor elegido, ya que la energía de la banda prohibida coincide con la energía del fotón emitido. Aquí vemos una tabla donde nos permite clasificar el material con la longitud de onda, según su tensión en trabajo en voltaje, en hercios y su longitud de onda. Los diodos LED tienen dos patillas de conexión, una larga y otra corta. Para que pase la corriente y emita luz, se debe conectar la patilla larga al polo positivo y la pata corta al negativo. Caso contrario, la corriente no pasará y no emitirá ninguna luz. Aquí estamos viendo lo que es un diodo LED por dentro, que comprende la copa reflectora, el semiconductor, el hilo conductor, una cápsula plástica y, como veíamos, el ánodo, que es la pata más larga, y el cátodo. Seguimos con los tipos de diodos. Entre los tipos podemos ver el tipo de LED, el DIP o DIP, que son los primeros chips y más básicos. Los podemos ver en electrodomésticos como pilotos luminosos, en semáforos o en señales viales.
Ejemplo, con diodos DIP tenemos rótulos electrónicos que son de un solo color. Tenemos el High Power, que nos indica que estos diodos surgieron de la evolución del diodo DIP, o sea, el anterior, que poseen una potencia lumínica bastante considerable, pero contrapartida también tienen un mayor consumo de energía, 1 vatio por LED aproximadamente. Se utilizaron inicialmente en bombillas y focos de potencia. En los primeros años eran los más utilizados, pero hoy han sido desbancados por otros tipos de diodos mucho más eficientes, entre los cuales tenemos el SMD, el Surface Mount Device o dispositivo de montaje superficial. Estos diodos son los más extendidos, son utilizados tanto para iluminación doméstica como de forma profesional. Tiene una gran ventaja, cual es que nos dice que si uno de los LED sufre algún daño, cuenta con un dispositivo que hace que los demás sigan funcionando en pleno rendimiento, supliendo al LED que se ha fundido. Se pueden realizar hasta 16 millones de combinaciones de colores gracias al sistema RGB. Tenemos otro tipo llamado COP o Chip on Board, chip en placa. ¿Qué nos dice este tipo de diodo? Que están formados por un conjunto de LEDs agrupados en serie o paralelo dentro del encapsulado. Emiten luz multidireccional y producen un menor deslumbramiento, y es uno de los más utilizados en los focos de potencia y se utiliza en focos de hasta 50 watts. Es hoy por hoy uno de los más utilizados. Tenemos también el multi-COP o Multiple Chip on Board o multi-chip de placa. Nos dice que está formado por pequeños chips. Sus beneficios son múltiples, los cuales tienen una mayor flexibilidad en el diseño, mejor gestión de la energía térmica, una mayor distribución del espectro, máximo rendimiento y mínimo consumo. Asimismo evita deslumbramiento y disipa bien el calor. Pero que debido a su alto precio, este producto no tuvo la venta esperada y se sigue investigando. Tenemos diodos de nuevas generaciones como el OLED o el Organic Light Emitting Diode, que es una tecnología que está en desarrollo, pero que se diferencia del LED común por su material que ha pasado al carbono. De ahí la O de orgánico. Este tipo LED genera tanto la luz como el color. Es el propio chip que, gracias a una carga eléctrica, permite que la sustancia electroluminiscente produzca el color que buscamos, ya sea rojo, azul o verde. Uno de los derivados del OLED es el TOLED, el Transparent OLED. Los TOLED usan materiales transparentes para emitir tanto por su cara delantera como en la trasera o en ambas. Y asimismo, podemos considerar que este tipo de LED son el futuro de todos los LEDs. Otros derivados son el SM-OLED, el P-LED o el LEP o el SOLED. ¿Cuáles son las ventajas del OLED? Pues todos son mejoras en cuanto a que son más finos, más ligeros, flexibles y brillantes, y además que son adaptables a cualquier tamaño y necesidad, a gusto del consumidor. Y bueno, pues como conclusión final, pues, o como resolución, nos dice que aún quedan muchos aspectos por pulir en cuanto a lo que es factores, agentes externos o fabricación, pero que acorde a avanza la tecnología, que es a pasos agigantados, pronto será normal verlos en muchos espacios mejor iluminados. Entonces, eso ha sido mi exposición. Muchísimas gracias.